Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Castillo, estudiante de la asignatura Estática y Resistencia de Materiales. A continuación voy a explicar el procedimiento en la fase 4 que se ha llevado para establecer el diseño de una cercha. Una vez determinados todas las fuerzas de cada uno de los elementos en la fase anterior y de qué forma se generan en compresión o en tensión, se procede a realizar la tabla que se ve en la parte derecha, y con esta tabla vamos a proceder a determinar los esfuerzos normales de cada uno de los elementos. Para esto lo que vamos a hacer es coger la fuerza que se determinó anteriormente y dividirla por el área del elemento. En este caso son 581 milímetros cuadrados de área, pero como se va a poner de forma doble, corresponderían a 1162, pero en unidades de metros cuadrados sería 0.00162. Al dividir estos dos factores nos lleva a obtener el resultado menos 60.797 megapascales, que corresponde al esfuerzo, y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Bueno, después de esto vamos a hacer el cálculo de los elementos en tensión. Entonces extraemos solamente los elementos que estén a tensión y los consignamos en esta tabla de color azul. Posteriormente vamos a verificar si cada elemento, después de pasar por este esfuerzo, cumple con un factor de seguridad mínimo que se determina como 3, ¿sí? Para este cálculo vamos a dividir el dato de tensión que tiene el material, en este caso ASTM-A36 con el que está fabricado el elemento, que son 250 megapascales. Lo vamos a dividir entre el esfuerzo normal de los valores que determinamos anteriormente, ¿sí? Para esto vamos a generar esta matriz que vemos acá en la parte izquierda de la pantalla, y vamos a obtener cada uno de los factores de seguridad de cada uno de los miembros. En este caso, después de evaluarlos todos, 4.3, 4.3, 5.4, 60, 15, tenemos como resultado que todos los elementos tienen un factor de seguridad mayor a 3, y en este caso la cercha está cumpliendo satisfactoriamente con todos los esfuerzos a la cual se va a ver sometida. Después de esto vamos a hacer el cálculo para los elementos que están sometidos a compresión. Entonces, de igual manera, extraemos todos los elementos que están a compresión y solo los que están a compresión los consignamos en esta tabla de color azul, para proceder a verificar si todos cumplen con el factor de seguridad después de ser sometidos a su esfuerzo en compresión. Entonces, el factor de seguridad lo obtenemos de dividir la carga crítica entre la fuerza que habíamos deducido anteriormente, y para obtener la carga crítica tenemos que multiplicar pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el mínimo momento de inercia que ya tenemos en la tabla, y posteriormente dividir todo ello entre la longitud del elemento al cuadrado. De esta manera obtenemos la carga crítica. Después de realizar la tabla, tenemos como resultado que hay 1, 2, 3 elementos que están por debajo del factor de seguridad mínimo esperado. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es un rediseño de estos elementos, de estos 3 elementos únicamente, asignando un ángulo más robusto, de mayor tamaño y de mayor espesor, para ver y garantizar que estos 3 elementos cumplan con el valor de seguridad mínimo esperado. El diseño de estos 3 elementos, optamos por asignar un ángulo de 76 por 76 de lado por 9.5 milímetros de espesor.
Entonces, al tener mayor espesor, tenemos un área mucho mayor y por consiguiente un perfil mucho más estructural, lo que nos va a garantizar nos va a llevar a tener un factor de seguridad más alto. Entonces, después de realizar los cálculos nuevamente, obtenemos valores de seguridad por encima de 3, que en este caso cumplen satisfactoriamente con lo que esperamos para el diseño de la estructura y que soporte todas las cargas que validamos con anterioridad. Bueno, entonces así concluye todo el análisis, todo este trabajo colaborativo para la asignatura estática y resistencia de materiales, donde se hizo el análisis de una cercha, se determina todos los nodos, toda la longitud de los elementos, se asignan las cargas, se determinan cargas muertas, cargas vivas, se analizan fuerzas y posteriormente se hallan los elementos que no cumplen con el análisis mínimo, con un factor de seguridad de 3.0, y por último se hace el rediseño de 3 elementos que se reemplazan por ángulos un poco más robustos para que la cercha quede en perfectas condiciones de diseño para posteriormente ser aplicada, ser fabricada o instalada en cualquier condición, digamos, reales de la vida cotidiana. Entonces, así concluye este trabajo. Muchas gracias.